Saludos cordiales, estimados alumnos. Como siempre, ya esto queremos que se convierta en una actividad habitual, que es examinar la etiqueta de identificación. Una etiqueta que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de cada una de las láminas virtuales. En ella puedes conseguir la siguiente información. En primera instancia, te indica que estás ubicado en el curso de química de segundo grado, siendo hoy día miércoles 12 de enero. También seguimos la secuencia de las clases. Nos disponemos a realizar la clase número 3 en su primera versión, es decir, la sesión A. Sin más preámbulo, vamos a seguir desarrollando el tema de materia. Justamente estábamos viendo los estados de agregación de la materia. Entonces vamos a repasar el último que dejamos, que fue el estado gaseoso, o lo que se conoce con el nombre de la fase gaseosa. Habíamos en aquella oportunidad, que fue la clase pasada, así que lo vamos a comentar rápido, que tomamos un gas muy conocido para nosotros. ¿Cómo que no va a ser muy conocido si es el oxígeno? De ello depende nuestra vida. Así que hemos considerado ese gas. Y también allí estábamos hablando de la suerte de balance interna entre las fuerzas. Una fuerza que le llamamos fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Quiero indicarte que esta fuerza de atracción y fuerza de repulsión son fuerzas internas dentro de la sustancia que estamos analizando. En este caso, dentro de este cuerpo que está en su fase gaseosa. A esto se conoce como las fuerzas de cohesión. Entonces, la fuerza de cohesión es una suerte de balance entre fuerzas internas, denominada fuerza de atracción y fuerza de repulsión. En el caso específico del estado gaseoso de la materia, se observa claramente, eso lo voy a destacar aquí, recuerda que estamos estudiando el estado gaseoso y esta es la observación que debemos tomar en consideración, que la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Si esto es de esta manera, pues entonces se presentan las siguientes características, pues. Tienen un volumen y forma variable y también tienen alta compresibilidad. Sin embargo, esto es lo que está expuesto en nuestra separata, se ha agregado lo siguiente como material adicional para poder desarrollar nuestro sistema de aprendizaje. En ello te indico lo siguiente. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Eso se debe a que la relación que te he expuesto anteriormente, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Eso es debido, como consecuencia de ello, las partículas se encuentran dispersas. Sin embargo, también habíamos comentado las siguientes propiedades, que es consecuencia de lo anterior. Estas propiedades son las siguientes. En ello es muy característica la larga variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Otra, el gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Otra, ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se puede comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e incluso las mismas sólidas. Esto, un caso muy particular de la sólida es el caso de la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Pues sencillamente la oxidación se va a entender como una molécula de oxígeno que penetra en la estructura de la sustancia denominada hierro. A ese proceso se conoce como oxidación. No, profesor, pero me han dicho que la oxidación también es el agua que le cae al fierro. Está en lo correcto, porque ¿qué es el agua? El agua es una molécula que está constituida por hidrógeno y oxígeno. A fin de cabo, el agua contiene oxígeno. Entonces, al descomponerse esa molécula en sus sustancias originales, pues tienes el oxígeno. Y el oxígeno penetra en la estructura del fierro, malogrando internamente esa estructura. Entonces, está muy bien definido. El agua forma parte de ese proceso de oxidación. Además, como última observación, habíamos indicado de que ellos se dilatan y contraen con sólidos y líquidos. Bien, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que vayas a sentar esto
que ya supuestamente lo debes de haber tenido, pero sin embargo, vamos a hacer, como estamos en este proceso de repaso, vamos a dejarlo de que lo asientes, pues. Sin embargo, no te voy a seguir más perturbando con el sonido de mi voz para que tranquilamente asientes en tu portafolio lo expuesto en este momento. Bien, espero que el tiempo haya sido suficiente. Recuerda, estamos repasando la última etapa con la cual concluimos la sesión anterior, la última sesión de la clase anterior. Ahora sí, vamos a seguir avanzando. Es bueno destacar lo siguiente. Hasta el momento hemos visto los tres estados de agregación de la materia más conocidos acá en el globo terráqueo. Eso se da de forma natural, ¿no? Estoy hablando del sólido, líquido y gaseoso. Entonces, como te dije inicialmente, no se reducen a esos tres, hay otros más. Por lo menos particularmente vamos a estudiar el plasmático,
¿Listo? Mira, esto lo hago de forma intencional para que te des cuenta de que cuando introduzco elementos didácticos en una lámina, para la lámina de transición, la siguiente representa un elemento perturbador. Por lo tanto, tengo que borrar. Así que lo voy a borrar en tu presencia. Míralo, ahí está. Desapareció. Ahora sí, vamos a seguir preparando. Estamos para despejar la duda justamente de esta fase plasmática. Acá en la Tierra, la fase plasmática requiere altas temperaturas. Profesor, ¿por qué me dice acá en la Tierra? Es decir, que existe unas condiciones diferentes. Pues sí, existen unas condiciones diferentes. Este es el elemento, la fase de la materia que el universo tiene en abundancia. Interesante, ¿no? Y el elemento plasmático en el espacio no está en estas temperaturas tan altas, más bien temperaturas muy bajas. Pero acá en la Tierra se puede apreciar la fase plasmática, porque simplemente la fase plasmática es una forma en que los gases están ionizados. Los gases están cargados eléctricamente. Por lo menos acá, bien sea de forma positiva o bien sea de forma negativa. Eso es muy importante. Entonces aquí en la Tierra podemos ver este plasma justamente en áreas cercanas a los volcanes. Por eso es que se requieren estas temperaturas excesivamente altas. Y también su contenido se encuentra en la parte interior del Sol. Pero no solamente están allí, como te he dicho, en todo el espacio, lo que conocemos como universo, la materia tiene su abundancia en forma plasmática, pero con temperaturas excesivamente bajas. Interesante, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Sin embargo, mira lo que te estaba indicando anteriormente. Este estado es habitual en el Sol y demás estrellas, así como en la formación de los volcanes. Claro, por la temperatura que estamos hablando. Yo creo que vamos a resaltar ese hecho, de todas maneras, para que lo estudies aquí en la temperatura, ¿no? Pero recuerda que tenemos otra versión, una versión que puede ser frío, que son temperaturas excesivamente bajas. Bien. El plasma, esto lo estamos colocando en un texto adicional, complementando lo que dice nuestra separada. Atento. El plasma está formado por baja temperatura, lo que te estaba indicando. Entonces, aquí puede ser, profesor, hay una contradicción. Me estás diciendo que allá son altas temperaturas y aquí me estás diciendo baja temperatura. No hay contradicciones. Ella se presenta, eso es dependiendo la ionización, si es bien positiva o bien negativa. Dependiendo de ese tipo de ionización, las temperaturas aumentan o disminuyen. Pero ese aumento o esa disminución es de forma considerable. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, o tengo temperaturas elevadas, excesivamente altas, o tengo temperaturas muy, muy bajas, excesivamente bajas, diría yo. Las excesivamente bajas se plantean en el universo. Hay por lo menos estrellas que no necesariamente son estrellas de calor, como es el Sol. El Sol es una estrella de calor, pero hay estrellas que son excesivamente bajas, ¿viste? Entonces ahí está presente esa fase de la materia. Es la más abundante en el universo, eso hay que tenerlo claro. Bueno, entonces fíjate aquí, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. Muy interesante esta apreciación. Por lo pronto, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Antes de pasar a esto, a la fase, a los cambios de fase, dejemos unos breves minutos con el objeto de que asientes este contenido a tu cuaderno de trabajo. Una sugerencia, no digamos exacerbada, no es la idea, pero sí una sugerencia de forma muy encarecida. No dejes acumular el trabajo. Si te estoy dando un tiempo prudente con el objeto de que hagas tu transcripción, aprovecha ese tiempo, aprovecha ese momento. Porque la idea es la siguiente. Una vez que tú estás haciendo ese proceso de transcripción, un proceso que lo debes hacer en silencio y concentrado, claro está, entonces ahí
vas organizando tus ideas y probablemente en esa organización de ideas haya algo que no te cuadre, haya algo que no entiendas. Entonces es el momento oportuno para preguntar y dilucidar esa duda. Así que siéntete en la libertad cuando estás en ese proceso de transcripción y algo no te cuadra, no entiendas, entonces interviene. Tienes dos formas de intervenir. Lo puedes hacer de una forma directa, real, utilizando tu micrófono directamente, o sencillamente me mandas un texto de mensaje, yo lo leo y te respondo. Como te dije anteriormente, siéntete en la libertad de preguntar. Por lo pronto, no te sigo interrumpiendo con mi voz, así que hago un silencio programado para que hagas tu proceso de transcripción. Ya pues. Bien, esperando que el tiempo sea conveniente, ahora vamos a estudiar, digamos, la última fase de este tema. Consiste los cambios de estados de agregación. Óyeme bien, los cambios de estados de agregación. Es decir, cuando la materia pasa de una fase a otra. Por ejemplo, el más conocido de nosotros, con la cual nosotros tenemos mucha experiencia, es el agua. El agua puede estar en forma de sólido cuando la congelamos. ¿Ah? El agua, eso lo voy a estudiar, ven, vamos a tener esa idea aquí porque quiero aprovecharme de esa experiencia. Como te estaba diciendo, vamos a estudiar la idea del agua. Mira, vamos a poner aquí del agua. Entonces el agua puede estar en su estado sólido, claro que sí, tú lo conoces. También la conocemos en su estado líquido, la cual es muy abundante, pero también la podemos en su estado gaseoso. Entonces, observa, en su estado sólido la conocemos como hielo. Ahí está. En su estado líquido, bueno, ya tú sabes, es la presentación habitual de ella. En su estado gaseoso, obviamente la conocemos como vapor. De hecho, ahí está. Ponemos aquí arriba y me parece muy, pero muy acertada este tipo de ejercicio. Aquí está, muy acertado. Me parece tan acertado que yo diría que lo vamos a colocar en un color rojo y lo tenemos aquí abajo, justamente.
¿Qué te parece? Entonces, ok, no puse nada en su estado líquido porque es la forma habitual como la conocemos. Bien, esa es la última fase de este tema, así que vamos. Para ello, vamos a utilizar justamente este cuadro. Por lo pronto, hagamos lo siguiente. Copia este cuadro tal cual. Vamos a dejar unos breves minutos para que lo copien y te lo explico. Bueno, no lo copies, sino te lo voy a explicar aquí rapidito antes de que haya una explicación y nuevamente que lo copies, te lo volvemos a explicar. O sea, vamos a explicarlo dos veces para que lo entiendas. Empezamos con esta referencia, no tenemos lo del sólido. Justamente del sólido al líquido. Fíjate, si está de sólido y pasa al líquido, ese proceso se llama fusión. Ese cambio de sólido a líquido, cuando la materia cambia de fase de sólido a líquido, se conoce como fusión. Ahora, la misma materia estando de líquido y pasa a gas, se conoce como vaporización. Ahora me puedo regresar, pues. La podemos tener de gas y pasa a líquido. Se conoce con el nombre de licuación. También cuando tenemos de líquido a sólido, pues se conoce como solidificación. Hay unos cambios que ocurren de manera vertiginosa, rápida, si se quiere, de sólido a gas. Pero eso es un ejemplo que no me recuerdo. Claro que sí te recuerdas ese ejemplo. Cuando tú vas a comprar helado a los vendedores ambulantes, ellos tienen hielo seco, ¿no? El hielo seco está en su estado sólido y fíjate que ves un vapor que se desprende de ese hielo. Bueno, ese es el gas. Entonces, hace un cambio directo, pues, de sólido a gas sin pasar por líquido. Ese proceso se llama sublimación. Pero también tenemos de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. Pues a eso le denominamos sublimación inversa. Aquí lo interesante es que los cambios de temperatura ocurren conforme a esta regla. Eso es lo que nos está indicando. Aunque recuerda que es una combinación de temperatura con presión. Pero bueno, vamos primero a las orientaciones que nos da nuestra separata. Nuestra separata nos dice, bueno, que si estando de sólido y queremos llegar al extremo de gas, pues entonces es necesario aumentar la temperatura. Pero si estamos de gas y queremos ir hacia sólido, es necesario disminuir la temperatura. Pero como te dije anteriormente, hay una combinación que están ahí entre los dos. Esa combinación es entre temperatura y presión. Pero por lo pronto, en esta primera aproximación, copia esto, pues. Y luego vamos a seguir detallando para que lo entiendas a cabalidad lo que te quiero dar a entender. Bien, entonces no te sigo molestando con mi voz y vamos con el tiempo con la cual realices tu proceso de transcripción. Espero que cuando yo te esté explicando, me sigas con tu atención con el movimiento que yo doy con el cursor. Es muy importante que estés atento, que me prestes atención justo en el momento que estoy explicando. Porque va a haber un momento de transcripción. En ese momento de transcripción, yo suspendo el sonido de mi voz y te dejo tranquilo, pues, concentrado para que escribas de forma consciente. ¿Qué significa escribir de forma consciente? Bueno, estoy transcribiendo comprendido la explicación. A eso yo denomino transcripción inteligente. Bien, no te sigo más perturbando, así que suspendo mi voz por espacio de 5 minutos, me creo que es suficiente para que hagas el dibujito y la explicación del agua. Y volvemos nuevamente a retomar la explicación. Ya pues.
Bien, vamos a continuar. Un aspecto importante que lo destaco aquí, pues, para tenerlo completo. No necesariamente, ya un poquito aquí, fíjate, lo estamos viendo. En este cuadro estamos viendo los cambios de fase de sólido a plasma, porque tenemos que estudiar hasta plasma, ¿no? Hemos visto hasta el plasma. El cambio sería de la siguiente manera, las fases, ¿no? Tenemos una fase de sólido, una fase de líquido, de gas y el plasma, porque lo estamos estudiando, estamos considerando el plasma, el cuarto estado de agregación. Entonces, si se quiere, tenemos un sentido que va de izquierda a derecha, ese sentido para que yo me inicie en el sólido y llegue hasta el plasma, es necesario aumentar la temperatura y bajar la presión. Esto es muy importante. Y aquí viene la combinación entre estos dos elementos. Estos elementos siempre están en unión inquebrantable. Siempre parecen unidos. La temperatura y la presión. Bueno, en nuestra separata solamente están haciendo consideración a la temperatura. En una primera aproximación a este estudio, lo hacemos con la temperatura. Pero como te he dicho, vamos a ir un poquito más allá, seamos ambiciosos en cuanto al conocimiento y entonces expongamos que para este cambio en esta dirección, en este sentido, de sólido a plasma, pues se requiere aumento de temperatura y disminuir la presión. Si por el contrario queremos pasar de plasma a sólido, pues entonces hacemos la situación inversa. Es decir, disminuimos la temperatura y aumentamos la presión. Por eso que el cuadro que presenta nuestra separata, cuando nos indica que la fase de sólido se vaya directamente a gas, le decimos sublimación. Pero de gas a sólido, pues entonces es una sublimación inversa, porque los elementos se relacionan inversamente. Date cuenta cuando vamos de sólido a plasma, la temperatura aumenta, pero si vamos de plasma a sólido, la temperatura disminuye. O sea, hay una relación inversa. De igual manera para la presión disminuye, pero en el otro caso aumenta. Y de esto el estudio se hace un poco más completo. Ahora, he tomado como consideración aquí el líquido que se denomina agua. Vamos a destacar ese hecho. Justo tomamos en consideración el agua, ¿no? Muy bien. Claro, porque es lo más conocido y ya conocemos sus fases. En el sólido tenemos un hielo. El líquido, bueno, el estado natural, el habitual, el cotidiano, el ordinario de nuestro agua. De hecho, cuando nosotros queremos hacer referencia a la fase de líquido, decimos, te presenta el agua. Ah, ya pues. El estado gaseoso, bueno, ya también lo conocemos también. Es el vapor, ¿no?, que se desprende. Y además de ello, existen puntos de medición para alcanzar esos estados. Bien, volvemos nuevamente a recuperar la señal. Bueno, ya tú sabes que estas son cosas que pasan muy, muy habitualmente. Por eso es que te pido que te llenes de tolerancia y de paciencia. Vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando de los estados de agregación, sobre todo los cambios de fase. A eso se conoce como los estados de agregación. Habíamos indicado de que, bueno, vamos a estudiar de principio estos cuatro: sólido, líquido, gas y de plasma. Sin embargo, vamos a seguir avanzando y quiero decirte lo siguiente. Es muy importante considerar, fíjate, sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Ah, ya tenemos ahora 5. Sólido 1, líquido 2, gaseoso 3, plasma 4. Hasta aquí vamos a estudiar en nuestra separata. Sin embargo, es bueno que tengas presente de que existe un quinto estado de agregación que se llama condensado de Bose-Einstein. Estos son los 5 estados de la materia, o al menos los primeros de la lista, pues en la ciencia experimenta con otras formas exóticas. Esto es muy importante indicarlo, ¿no? Porque en situaciones de laboratorio existe un
sexto estado de agregación, que está en estudios exóticos, como dicen ellos. Sin embargo, esas son producciones, como te estoy indicando, que están en estado de laboratorio y que todavía no viene a la divulgación general ni a la divulgación del ambiente científico. Quiero que entiendas lo siguiente. Cuando se elabora un libro de cualquier ciencia, eso es porque ese conocimiento ya tiene de caducidad como más de 200 años. ¿Me estás entendiendo, no? Si estamos en un proceso de construcción de ese conocimiento, evidentemente no va a aparecer un libro sobre ello. Hasta que la comunidad científica lo valide, lo certifique, entonces después que transcurren como 250 años, se hace un libro a fin de su divulgación. Mientras se estudia dentro de una comunidad científica muy especializada, con lo cual se conoce con el nombre de literatura gris. Hoy en día la literatura gris está expuesta en lo que se denominan revistas especializadas. Esto es muy importante. Entonces, eso es lo que quiero indicarte, es que estos nuevos estados de agregación se encuentran en revistas de gris, en la literatura gris. Es decir, que se está manejando dentro del conocimiento científico. Todavía no ha salido expuesto para su divulgación. Está difundiéndose y luego viene su divulgación. Profesor, ¿cómo que es eso? ¿Difundir y divulgación no es lo mismo? No, señor. Divulgación es cuando se comparte ese conocimiento con personas ajenas a la especialización. Y difusión es sencillamente cuando se comparte ese conocimiento en un núcleo especializado. Por ejemplo, yo en matemática descubro una ecuación. Primero se difunde entre los especialistas de las matemáticas. Cuando eso se haga tan popular dentro de ese ambiente, entonces pasamos a la etapa de la divulgación. Bueno, vamos a compartir este nuevo conocimiento con personas que son ajenas a este campo científico. Entonces, podemos decir en este momento, y aclarado lo que te estoy indicando, de que esos nuevos estados de generación en este momento están en un proceso de difusión. Se está compartiendo dentro de la misma comunidad científica. ¿De quiénes? Bueno, de los mismos químicos y físicos que están ahí. Sin embargo, seguimos un poquito detallando de lo que es el condensado de Bose-Einstein. Ese es un nuevo estado de agregación. Vamos a darle la importancia que se requiere. Vamos a darle con un colorcito rojo. Este que fue. Lo remarcamos, lo vamos a encuadrar para darle la importancia. Se forma cuando un grupo de átomos se enfría hasta cerca de cero absoluto, entendiendo que el cero absoluto es menos 273 grados centígrados. Extremadamente frío, extremadamente frío. Es una forma de agregación de la materia que no se encuentra de manera natural. De hecho, estos años se cumple un cuarto de siglo desde que los físicos Eric Corner y Carl Whitman lograsen enfriar tanto una nube de átomos para que alcanzara este estado. Más tarde recibían el Nobel de Física por el descubrimiento. Todo esto, estimados alumnos, fue extraído la siguiente dirección electrónica. Con lo cual te estoy indicando que la última vez que lo visité fue el 29 de agosto del 2020, cuya actualización, la información que está contenida en esta página, fue hecha a las 5 de la tarde. El 11 de julio del 2020, más exactamente a las 5 de la tarde. Esto es porque ahorita el conocimiento está creciendo de forma exponencial. Entonces, los cambios son tan vertiginosos que uno entonces tiene que decir, bueno, mira, hasta esta fecha, no tengo entendido que la comunidad científica manejaba, tomaba como referencia estos puntos de vista. Eso es bueno indicarlo, ¿no? Porque alguien podría decir, no, pero es que ahora se han descubierto otros nuevos métodos y lo que estás indicando es totalmente erróneo, quedó obsoleto. Ah, bueno. Entonces, por eso es que se aclara la fecha en la cual fue visitada. Yo digo que es una fecha bastante aceptable porque es 2020, estamos en 2022, son 2 años. Bueno, se puede trabajar. Sin embargo, estimados alumnos, traje aquí un video muy representativo
lo cual fue editado de la internet y que quiero compartirlo contigo. Ese video hace referencia justamente a los estados de agregación. Vamos a verlo. Es un video de los estados de agregación. ¿Okay? Me regreso, ya va un poquito. Ok, aquí está. Que lo disfrutes y con esto finalizamos la sesión A con este video. Ya, ajá, volvemos esta. Un poquito, ya va. Nada, aquí lo tengo. Listo. Ahora sí, vamos a disfrutar el video. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? Bien, estimados alumnos, ya hemos llegado al final de esta sesión, no al final del encuentro virtual. Nos queda entonces hacer la reconexión de forma voluntaria para la segunda versión de este encuentro virtual. Así que te espero dentro de 5 minutos la segunda versión. Ya pues.